Ante todo, muy buenos días, alumnos. Continuando con el curso de Morfofisiología Normal 1, el tema de hoy es cabeza. Continuamos todavía en la unidad 1 y 2 y el tema que vamos a abordar el día de hoy, como les mencioné, es la cabeza 1, anatomía de superficie, osteología y artrología de la cabeza y puntos craniométricos. Cuando hablamos de anatomía de superficie de la cabeza, tenemos que señalar tanto en toda la cabeza, ¿no? En la cara, vamos a encontrar regiones. ¿Qué región encontramos? La región frontal, ¿no? Que corresponde a la ubicación del hueso frontal, la región parietal y temporal, respectivamente. Parietal, la que corresponde a nivel del hueso parietal, y la temporal, la que corresponde a nivel del hueso temporal. La región ciliar, que corresponde a la región a nivel de la ceja. La región orbitaria, que está alrededor del globo ocular. La región infraorbitaria, que está por debajo de la anterior. La región cigomática o malar, que da prácticamente relieve a los pómulos. La región nasal, la región de la nariz. La región maxilar, la que corresponde a la estructura ósea denominada maxilar superior. La región labial, que corresponde a los labios, al orbicular de los labios. La región mandibular, que corresponde a todo el cuerpo de la mandíbula o maxilar inferior. Y dentro de ello tenemos la región mentoniana, la que corresponde a nivel del mentón. Cuando hablamos de osteología de la cabeza, tenemos que referir que los huesos de la cabeza se dividen en huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Cuáles son los huesos del cráneo? Dentro de los huesos del cráneo tenemos huesos pares y huesos impares. En el cráneo tenemos el hueso frontal, que es un hueso impar, los dos huesos parietales, que son huesos pares, los dos huesos temporales, que son huesos pares, el hueso occipital, que es un hueso impar, el hueso etmoides, que también es impar, y el hueso efenoides, que también es impar. El resto de estructuras óseas corresponden a lo que se denominan los huesos de la cara o del macizo facial. Y acá tenemos a los músculos propios de la nariz, tenemos a los dos maxilares superiores, tenemos a los cigomáticos o malares, tenemos a la mandíbula o maxilar inferior, tenemos a lo que vendría a ser el cornete inferior, que forma parte, lo ubicamos en la cavidad nasal, al palatino, que es un hueso par también, ¿no? Que tiene una lámina vertical y una lámina horizontal, a lo que vendría a ser el vomer, que forma parte del septum, que divide la cavidad nasal en dos mitades, al hueso lagrimal, que forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. Si nosotros hacemos un corte transversal a nivel de la cabeza, vamos a esta, o ella va a quedar dividida en dos. Una parte superior denominada la bóveda y otra parte inferior denominada la base. Cuando hablamos de la bóveda, en una vista externa, en una vista superior, podemos observar que las que conforman parte de la bóveda es el hueso frontal, los dos parietales y el hueso occipital, ¿no? La articulación entre estas estructuras, ya la vamos a ir viendo, es de tipo sinartrósica de género sutura, ¿no? Acá podemos observar la articulación frontoparietal, que conforma la sutura coronal, la articulación interparietal, que conforma la sutura sagital, y la articulación parieto-occipital, que conforma la sutura lambdoidea. En la cara interna de esta bóveda nosotros vamos a ubicar varias estructuras. Ubicamos una estructura denominada la espina frontal interna. La espina frontal interna, al momento de ascender, va a formar un canal. El canal para el seno venoso longitudinal superior o seno sagital superior. También vamos a ubicar a ese nivel, en la parte posterior, la protuberancia occipital interna.
que está en relación directa con la prensa aerófilo o conocida como confluencia de los senos venosos. Luego tenemos la impresión de hoja de higuera, que está en la cara interna de los huesos parietales y que está formada por la arteria meningia media. Y luego unas excavaciones, que son lo que vendrían a ser las granulaciones sucaranoideas o granulaciones de Paccioni, que se encargan de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Luego, cuando observamos la base, nosotros ubicamos en esta base de cráneo tres fosas. Una fosa anterior, cuyo límite anterior vendría a ser el hueso frontal y cuyo límite posterior vendría a ser el borde anterior del canal óptico, donde ubicábamos el quiasma óptico, las apófisis clinoides anteriores, las alas menores del efenoide. Luego tenemos una fosa media, donde ya tenemos el límite anterior, y luego el límite posterior viene apófisis clinoides posteriores, borde superior del peñasco. Y luego tenemos la fosa posterior, que está en relación directa con las estructuras que hemos señalado y que va hacia la cara antero superior del hueso occipital, que es la fosa posterior. Ubicamos ahora en la base del cráneo la fosa anterior, como lo podemos observar en el lado izquierdo. ¿Quiénes conforman esta fosa anterior del piso de la base del cráneo? El hueso frontal, el hueso etmoides y parte del hueso efenoides. ¿Qué ubicamos a este nivel? En la parte central, una estructura que forma parte del hueso etmoides, que es la apófisis crista galli o cresta de gallo, donde se va a venir a insertar la hoz del cerebro, que es parte de la dura madre. Luego, a cada lado vamos a tener una lámina horizontal que va a estar, cuya característica va a ser varios orificios, es lo que se denomina la lámina cribosa. Y por allí va a pasar el nervio para formar el origen real de lo que vendría a ser el primer par craneal. Luego tenemos por delante de un agujero, el agujero ciego, que se va a insertar es el vértice de la hoz del cerebro. Espina frontal interna, que ya la hemos estudiado, y las impresiones digitales, que es la parte cóncava, y eminencias mamilares, que es la parte convexa a lo largo. En el límite entre la fosa anterior y la fosa media encontramos los conductos, ¿no? Los agujeros ópticos que están en relación con lo que vendría a ser el segundo par craneal. Piso medio. El piso medio está formado por parte del hueso esfenoides, por parte del hueso temporal y por parte del hueso parietal. ¿Qué ubicamos acá? Los orificios ópticos o canales ópticos por donde va a pasar el segundo par craneal. Un camino entre los dos que vendría a ser el canal óptico, que está en relación con el quiasma óptico. El límite entre la fosa anterior y la fosa media está dada por las alas menores y las alas mayores del efenoide. Y a ese nivel hay un espacio que se llama la hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenoidal pasa el tercer par craneal, nervio motor ocular común o oculomotor, el cuarto par craneal, nervio patético o nervio patético, y luego tenemos otro troclear, también que le dicen, y luego tenemos lo que vendría a ser el sexto par craneal, el motor ocular externo, y lo que vendría a ser también las estructuras, ¿no?, que corresponden tercero, cuarto, quinto, uno y sexto. Luego vamos a tener en las alas mayores del efenoides unos agujeros, que son los agujeros redondos mayor. Los agujeros redondos mayor, por ahí va a pasar el quinto 2, el nervio maxilar. Luego detrás de ellos tenemos los agujeros ovales. Y por el agujero oval pasa el quinto 3 y la arteria meningia accesoria o menor. Y por detrás vamos a ubicar a lo que vendría a ser la arteria, el agujero redondo menor, y pasa la arteria meningia media. Luego, en la parte central, tenemos una zona cuadrilátera que es cóncava, denominada la silla turca, donde vamos a ubicar a la glándula de la hipófisis. Por delante, las apófisis clinoides anteriores y por detrás, las apófisis clinoides posteriores, que son muy importantes porque sirven como punto de inserción de la tienda de la glándula de la hipófisis, que forma parte de la dura madre. Y no olvidar que entre el límite entre la fosa media y la fosa posterior está el ángulo superior, ¿no?,
del peñasco, y a ese nivel está el surco para el pase del seno petroso superior. También, otra cosa, en la parte central tenemos el agujero rasgado anterior, por donde va a pasar el nervio ovidiano o la conformación del mismo, que quiere decir el nervio petroso superficial mayor y petroso profundo mayor. En la fosa posterior, que está conformada por el hueso occipital, por el parietal también un poco, ubicamos el agujero magno. Y no olvidar el límite donde encontramos el surco para lo que vendría a ser el seno petroso superior, que es en el vértice del peñasco. Ubicamos que en la articulación que se da entre el hueso temporal y el occipital hay un espacio denominado agujero rasgado posterior, por donde va a pasar el noveno, el décimo, el onceavo o decimoprimer par craneal. Luego tenemos por encima de ella el conducto auditivo interno, por donde va a pasar el 7, 7 bis y octavo par craneal. Y las fosas cerebelosas, que están en la parte inferior, y las fosas cerebrales, que están en la parte superior. Hay un detalle acá que me gustaría compartir, que es la protuberancia occipital interna, que es la que guarda relación con la prensa o confluencia de los senos venosos. Acá al lado un canal, el canal del seno venoso transverso, y otro, el canal del seno venoso descendente o sigmoid, respectivamente. Por delante del agujero magno, un canal denominado el canal basilar, que guarda relación con el tronco basilar y con el tronco encefálico respectivamente. Ahí están las fosas cerebelosas y por encima de ellas las fosas cerebrales. Luego, en la base del cráneo, en una vista inferior, yo puedo ubicar agujeros. ¿Qué agujeros? El agujero incisivo, como algunos lo conocen como palatino anterior, los agujeros palatinos accesorios, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser el agujero rasgado anterior, por donde pasaba el nervio ovidiano. Luego tenemos lo que vendría a ser el agujero oval. Luego tenemos el agujero carotidio, que está en relación con el ingreso de la arteria carótida interna. Luego vamos a tener lo que vendría a ser el agujero rasgado posterior. Acá al lado de los cóndilos del occipital y por detrás los agujeros condilios posteriores. Y también no olvidar que entre la apófisis estiloides, ¿no es cierto?, del hueso temporal y la región mastoidea, a ese nivel encontramos un agujero, el agujero estilomastoideo, muy importante porque por allí va a permitir la salida del séptimo par craneal, el conducto auditivo externo respectivamente. Ubiquemos el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar, es un hueso que tiene 3 caras y 3 bordes. La cara que todos nos tocamos y podemos visualizar en estos momentos es la cara anterior. Y tiene una sutura, la sutura metópica, que ya no la podemos observar cuando el paciente es adulto. En la parte inferior a eso encontramos un punto craneométrico denominado la glabela. Y a cada lado de esta sutura metópica lo que vendría a ser las protuberancias frontales laterales. La cresta frontal lateral respectivamente con la apófisis frontal lateral. Los arcos supraciliares, y a ese nivel nosotros podemos encontrar un agujero o una hendidura, que vendría a ser para el agujero o hendidura supraorbital, respectivamente. En la cara inferior yo voy a encontrar una escotadura, la escotadura, ¿no es cierto?, etmoidal, porque ahí se articula el etmoides. Pero voy a encontrar también lo que vendría a ser la espina frontal interna, y esta al momento de ascender conforma el seno venoso longitudinal superior. Tenemos las impresiones digitales o las eminencias mamilares. Y acá tenemos nuevamente la cara inferior, donde está esa escotadura que se va a articular con el hueso etmoides. Acá al lado los agujeros que corresponden a los senos paranasales. Y luego tenemos 2 facetas triangulares con base anterior y vértice posterior, donde ubicamos una fosa medial, ¿no?, para el músculo oblicuo mayor o superior del ojo, y una fosita lateral para ubicar a lo que vendría a ser la glándula lagrimal. Este hueso frontal va a tener un borde superior abiselado, dentado, que se va a articular con los bordes anteriores del hueso
parietal y va a formar lo que se denomina para muchos como la sutura coronal. Luego vamos a encontrar un borde anterior que es romo, donde está en relación directa con la apófisis o con la región ciliar y con la apófisis frontal lateral. Y luego tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que recordar que este hueso en la parte central, ¿no?, se va a articular con el etmoides, en la parte lateral con el hueso efenoides. El hueso occipital es un hueso impar también, es un hueso bastante atípico, tiene la forma de un rombo y tiene dos caras. Una cara antero superior, que es la que visualizo ahora, y otra cara posterior inferior. En la cara antero superior yo voy a ubicar el agujero magno y voy a ubicar la protuberancia occipital interna, que está en relación directa con la prensa aerófilo o confluencia de los senos venosos. Los canales transversos, por donde va a discurrir la sangre, parte del final del canal para el seno venoso longitudinal superior, las fosas cerebrales en la parte superior y las fosas cerebelosas en la parte inferior. Luego, en la otra cara que vamos a pasar a ver, ¿no?, igual ubicamos nosotros el agujero magno, los agujeros condilios anteriores, ¿no?, el canal basilar, respectivamente. Luego tenemos que ver este hueso occipital, pero por fuera. ¿Qué ubicamos? El agujero magno, los cóndilos del occipital a cada lado, lo que vendría a ser por detrás de ellos, lo que vendría a ser los agujeros condilios posteriores, y por delante de este agujero magno la apófisis basilar, que está en relación directa, ¿no?, con la aponeurosis, ¿no?, de la faringe. Luego la protuberancia occipital externa, a cada lado de ella lo que vendría a ser las líneas nucales, superior e inferior, que está en relación directa con los músculos de la nuca. Y luego tenemos los bordes, dos bordes laterales superiores, que están en relación directa con los bordes posteriores de los huesos parietales, forman lo que vendría a ser la sutura lambdoidea. Luego tenemos los dos bordes laterales inferiores que se articulan directamente con el hueso temporal, respectivamente, ¿no? La apófisis yugular, que está en relación directa con el agujero rasgado posterior, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a detallar de esos huesos. Ahora hablemos de los huesos parietales. Los parietales son huesos pares, son huesos que tienen la forma de un cuadrado. Por ende va a tener dos caras, la cara que todos nos tocamos, la cara que estamos visualizando acá es la cara externa, que es convexa, y una cara interna que es cóncava. En la cara externa nosotros vamos a ubicar dos líneas, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. La línea temporal superior, a pesar que estoy en un hueso parietal, es para la inserción de la aponeurosis del músculo temporal, y la línea temporal inferior es para la inserción del músculo temporal netamente. En la cara interna del hueso parietal yo ubico la impresión de hoja de higuera, que lo hace o lo realiza la arteria meningia media, ¿no? Y en la parte superior la continuación del canal para el seno venoso longitudinal superior. Ahora voy a tener bordes, un borde anterior que se articula con el borde superior del hueso frontal y forma la sutura coronal, un borde posterior que se articula con los bordes laterales superiores del occipital y forma la sutura lambdoidea, un borde superior que se articula con la contralateral y forma la sutura sagital, y un borde inferior que se va a articular directamente con el hueso temporal. El hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par también, que tiene tres porciones, una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa o peñasco. En esta porción escamosa y mastoidea, que es la que vamos a determinarlo ahora, la escamosa es translúcida, es la más delicada de las tres porciones, tiene una cresta, y esta cresta delimita una cara medial y lateral respectivamente. Y a su vez de ella parte una apófisis, la apófisis cigomática, que se va a articular con el hueso malar y va a formar el arco cigomático. Luego tengo, ¿no?, la región mastoidea. La región mastoidea es la región retroauricular, que está en relación directa con la ranura digástrica, que es el origen del músculo digástrico, del vientre posterior del mismo. También a este nivel o por delante de ella encontramos el conducto auditivo externo, ¿no? Y ahora vayamos al peñasco.
el peñasco forma parte del piso de la base de cráneo, de la fosa media y de la fosa posterior respectivamente. Por eso que en esta base de cráneo yo voy a observar las dos de las cuatro caras que tiene esta porción petroso peñasco del hueso temporal. Una cara antero superior y una cara postero superior. En la cara antero superior yo ubico, o entre la cara antero superior y postero superior, encuentro el vértice del peñasco. Y a ese nivel que está señalado acá con azul, encontramos el canal para el seno petroso superior. Pero ¿qué ubico en la cara antero superior? En la cara antero superior yo ubico una fosita, la fosita trigeminal o fosita de Gasser, para el ganglio de Gasser, el ganglio del trigémino. Luego tengo el hiato de Falopio, donde voy a ubicar los nervios petrosos. Luego tengo la eminencia arcuata, y a ese nivel está el tegmen timpani. Quiere decir que si yo fracturo a ese nivel, llego hacia oído medio. Luego, en la cara postero superior, ubico el conducto auditivo interno, por donde va a pasar el séptimo bis y el octavo par craneal. Y luego tengo la eminencia subarcuata. También a este nivel vamos a tener el canal sigmoideo descendente para el seno venoso descendente o sigmoideo respectivamente. Ahora miremos las otras dos caras, la cara anteroinferior y la cara posteroinferior. En la cara anteroinferior yo voy a ubicar aquí lo que vendría a ser una cavidad, para algunos autores denominada cavidad glenoidea, que es donde se va a articular el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. También voy a observar otros detalles más en la cara póstero inferior. Entre ellas tenemos el agujero carotidio, por donde va a pasar la arteria carótida interna. Tenemos la escotadura o el sifón de la yugular. Tenemos la apófisis estiloides del hueso temporal. Y recuerden que entre la apófisis estiloides del hueso temporal y la región mastoidea tenemos un agujero, el agujero estilomastoideo. Y por ahí va a salir lo que vendría a ser el séptimo par con el séptimo bis respectivamente. Y también tenemos una ranura, la ranura digástrica, donde viene el origen del músculo digástrico, el vientre posterior. Ahora hablemos del hueso esfenoides. El esfenoides es conocido como el murciélago, es un hueso impar. Es un hueso que forma parte tanto de la fosa anterior como de la fosa media del piso de la base de cráneo. Está compuesto por un cuerpo, está compuesto también por dos alas menores, por dos alas mayores y dos estructuras como patitas que se llaman apófisis pterigoides. El cuerpo del esfenoides tiene la forma de un cubo, tiene una cara superior que es lisa, que es cóncava y es conocida con el nombre de silla turca. Y a ese nivel encontramos nosotros lo que vendría a ser la glándula de la hipófisis. Esta silla turca por delante está escoltada por unas estructuras denominadas apófisis clinoides anteriores y por detrás por las apófisis clinoides posteriores. ¿Cuál es la importancia de estas apófisis clinoides? Que ahí se va a insertar la tienda de la glándula de la hipófisis, que forma parte de la dura madre intracraneal. Luego, la cara posterior, que algunos autores lo llaman como lámina cuadrilátera, que es la que se va a articular con la apófisis basilar. La cara anterior, que tiene una estructura como pico, le dicen pico o rostrum, y a ese nivel yo puedo apreciar los senos esfenoidales, ¿no? Luego, las caras laterales, de donde van a emerger las apófisis pterigoides, que son los conocidos como las patitas o los piecitos de este hueso. Luego vamos a tener lo que vendría a ser las alas menores. Las alas menores tienen el vértice hacia afuera, la base hacia adentro, están unidas por una zona, para algunos autores denominada la lámina cuadrilátera. Y hay que recordar que en la base de estas alas menores yo ubico unos agujeros, los agujeros ópticos, por donde va a pasar el segundo par craneal. Y entre este par de agujeros ópticos un canal, el canal óptico, que está en relación directa con el quiasma óptico. También ubicamos nosotros dos alas mayores, y aquí hay que resaltar que hay un espacio entre las alas menores y las alas mayores, que es el límite entre la fosa anterior y la fosa media. A ese espacio se le denomina hendidura esfenoidal. ¿Y quién la atraviesa? El tercero, el cuarto, el quinto uno y el sexto par craneal. Las alas mayores del esfenoides van a tener tres caras. Una cara anterior, que forma parte de la cavidad orbitaria, una cara posterior, que forma parte de la fosa media del piso de la base del cráneo, y una cara externa. En esta cara posterior yo ubico un agujero
que es el agujero redondo mayor por donde va a pasar el quinto 2. Luego ubico el agujero oval por donde va a pasar el quinto 3 y la arteria meningia accesoria o menor. Y luego, detrás del agujero oval, el agujero redondo menor, donde pasa la arteria meningia media, ¿no? Las caras anteriores de las alas mayores, recuerden que forman parte de la cavidad orbitaria, que ya la hablaremos más adelante. Y las caras laterales de las alas mayores sirven como punto de origen del músculo pterigoideo externo o lateral. Hay que recordar el espacio que existe entre las alas menores y las alas mayores, respectivamente, ¿no? Y estas vendrían a ser las apófisis pterigoides, ¿no? Que son como unas patitas que van a tener sus fositas respectivamente y van a formar la fosa pterigoidea. Ahora hablemos del hueso etmoides. El etmoides es un hueso bastante particular, pues tiene 3 porciones, una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 masas laterales. La lámina vertical, ¿no?, es atravesada por una lámina horizontal y la divide en un tercio superior y 2 tercios inferiores. Al tercio superior se le denomina apófisis crista galli o cresta de gallo, y es donde se insertaba la hoz del cerebro. La lámina transversal es la que se denomina la lámina cribosa, por donde van a pasar las raíces de las células bipolares que están en la mucosa pituitaria de la cavidad nasal y van a conformar el bulbo olfatorio en esta cara superior. Y luego tenemos las masas laterales. Las masas laterales tienen la forma cuboide, una cara anterior, posterior, medial y lateral. Y estas son bastante importantes. Acá tenemos una vista superior, donde veo la apófisis crista galli, veo la lámina horizontal, donde puedo apreciar yo lo que vendría a ser la lámina cribosa, por donde van a pasar las raíces. Veo también las masas laterales que me permiten ver lo que vendría a ser las celdillas etmoidales, tanto anteriores como posteriores respectivamente. ¿Cuál es la importancia de estas masas laterales? Las masas laterales son importantes porque las caras laterales de las masas laterales forman parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. En cambio, las caras mediales o internas de las masas laterales forman parte de las paredes laterales o externas de la cavidad nasal. Y a este nivel ubicamos nosotros el cornete superior y el cornete medio, ya que forman parte del hueso etmoides. El cornete inferior no, porque es otro hueso muy aparte. ¿Qué tenemos acá? El etmoides en un corte sagital, donde podemos ver la apófisis crista galli y lo que vendría a ser la masa lateral, la lámina vertical de la masa lateral. Ahora ya hablemos de los huesos del macizo facial. Entre ellos tenemos los huesos nasales o huesos propios de la nariz, que son huesos pequeños, son rectangulares, una cara externa cóncava lisa, una cara interna convexa rugosa, un borde superior que se articule con el hueso frontal, un borde inferior libre, un borde interno o medial que se articula con el contralateral y un borde lateral o externo que se articula directamente con la apófisis ascendente del maxilar superior. Luego vamos a ubicar acá el maxilar superior. Esto es un hueso par, tenemos 2 maxilares. Algunos autores lo dividen a este maxilar en una cara externa e interna respectivamente. Y ubicamos en esta cara externa una fosita, lo que se denomina como fosita mirtiforme, que está en relación directa al músculo mirtiforme. Luego tenemos la espina nasal inferior. Luego tenemos lo que se denomina la eminencia canina, que está en relación con el canino. Luego tenemos la apófisis ascendente del maxilar superior, muy importante para ubicar la inserción de los músculos de la mímica, que ya vamos a pasar a ver más adelante. Y luego la pirámide truncada, que no es otra cosa que forma parte del piso de la cavidad orbitaria y de parte de ella, de esta pirámide truncada, donde se va a articular el hueso malar. Luego, una superficie posterior donde tenemos unos agujeros, que son los agujeros alveolares o los agujeros para el BAM, ¿no es cierto?, dentario posterior superior respectivamente. No olvidar que en esta cara externa de este maxilar superior ubicamos un agujero, el agujero infraorbital. En la cara interna yo ubico una cresta transversal y esta cresta transversal me delimita o forma parte del paladar duro, conjuntamente con lo que vendría a ser la lámina horizontal del hueso palatino. Luego observo la cara, por encima de esa estructura, un espacio, un hueco, que es el seno maxilar, que forma parte de los senos paranasales.
y la cara interna de lo que es la apófisis ascendente del maxilar superior. Luego voy a tener bordes, un borde superior que está en relación directa con la cavidad orbitaria, un borde inferior que está en relación directa con las piezas dentarias de la arcada superior, un borde anterior que está en relación directa con la espina nasal inferior y superior respectivamente y con la apófisis ascendente del maxilar superior, y un borde posterior que está directamente en relación con lo que vendría a ser los agujeros alveolares o los agujeros para el van alveolar o dentario postero superior respectivamente. La mandíbula, o conocido como maxilar inferior, tiene forma de una herradura y está compuesta por un cuerpo y por dos ramas. El cuerpo va a tener una cara externa, una cara interna, un borde superior y un borde inferior. Las ramas también, una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde anterior, posterior e inferior respectivamente. Ubiquemos ¿qué denotamos en este cuerpo de la mandíbula? Hacia adelante, la sínfisis del mentón, el agujero mentoniano en la parte media, la línea oblicua externa que está en relación directa en el tercio posterior con la inserción del músculo buccinador, que es un músculo submucoso. Luego, en la parte interna tenemos la línea oblicua interna o línea miloioidea, que para algunos autores a este nivel también hay un canal, el canal miloioideo. Luego vamos a tener en la parte media las apófisis genio-genianas, dos superiores para la inserción del músculo geniogloso y dos inferiores para la inserción del músculo genioideo, respectivamente. Luego tenemos un borde superior que está directamente en relación con las piezas dentarias de la arcada inferior, un borde inferior que está en relación directa con la fosita digástrica para la inserción del diente anterior del músculo digástrico, con la fosita sublingual, donde ubicamos a la glándula sublingual, y con la fosita submaxilar, donde ubicamos en realidad a la glándula submaxilar. En las ramas, ¿qué tenemos? En la cara externa de la rama, donde ubicamos un punto craniométrico que es el gonium, ubicamos el punto de inserción del músculo massetero. En la cara interna vamos a ubicar de la rama lo que es el agujero dentario inferior y la espina de Spigg. Recuerden que por el agujero dentario inferior pasa el van dentario inferior y tanto de la arteria como del nervio se desprende a la altura de la espina de Spigg una arteria o un nervio que vendría a ser el nervio y la arteria miloioidea respectivamente. Recuerden también que en la cara interna de la rama hay unas rugosidades, las rugosidades pterigoideas, que están en relación directa con el músculo pterigoideo interno. En la parte superior yo voy a ver una escotadura, por delante una apófisis, la apófisis coronoides, que está en relación directa con la inserción del músculo temporal. Y por detrás el cóndilo de la mandíbula, ¿no? En él podemos destacar que en el cuello del cóndilo se va a venir a insertar los fascículos del músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Luego tenemos el unguis o lagrimal, que es un hueso bastante importante porque forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. Tiene la forma cuadrangular. En la parte externa hay una cresta y esta determina un conducto, el conducto lagrimal. Tiene un borde superior que se articula con el hueso frontal, un borde anterior que se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior, un borde inferior que se articula con el mismo y un borde posterior que se está articulando con el hueso etmoide respectivamente. El hueso malar. El hueso malar o cigomático es un hueso bastante importante, SPAR, porque conforma lo que vendría a ser la parte de la región malar o cigomática, los pómulos. Va a tener una cara interna, una cara externa. En la cara interna ubicamos al músculo cigomático menor y en la cara externa al músculo cigomático mayor. Tiene también a su vez bordes, borde antero superior, un borde postero superior, antero inferior y postero inferior. Este hueso es importante porque se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal y forma lo que vendría a ser el arco cigomático. Luego tenemos el cornete inferior, que es un hueso par que ubicamos a nivel de la cavidad nasal. Hay que recordar tanto el cornete superior como medio forma parte del hueso etmoides y el cornete inferior es otra estructura ósea con una cara externa convexa, una cara interna aplanada, un borde superior adherido, un borde inferior libre, respectivamente. Los palatinos son huesos pares que tienen un eje vertical y un eje horizontal. Hay que recordar que el eje horizontal del palatino, conjuntamente con la cresta transversa del maxilar superior, conforman el paladar duro, respectivamente.
Luego tenemos el vomer, ¿no? Que es un hueso es impar, importante, que está en relación directa tanto con el etmoides, con el esfenoides y con la cresta transversal del maxilar superior respectivamente. Ahora hablemos de la artrología de la cabeza. Cuando hablamos de artrología de la cabeza, si hablamos de los huesos de la cabeza, en esto nos vamos a centrar que son de tipo sinartrósica y que el género va a ser sutura. Y para ello vamos a ubicar nosotros la sutura coronal, ¿no? La sutura sagital y la sutura lambdoidea. La sutura coronal está dada la articulación entre el hueso frontal y los huesos parietales. La sutura sagital es la articulación que se da interparietal, entre los parietales. Y la sutura lambdoidea es la que se da entre la cara posterior, el borde posterior, perdón, del hueso parietal con los bordes laterales superiores del hueso occipital, la sutura lambdoidea. Luego tenemos una articulación bastante importante que es la articulación temporomandibular, el ATM, y esta articulación es una articulación diartrósica de género bicondilia o condilia para algunos autores. ¿Qué va a contener esta articulación? Superficies articulares, el menisco articular, la cápsula, ligamentos articulares, una sinovial que forma parte de esta articulación, y esta articulación me va a permitir los movimientos de descenso, de elevación, de apertura máxima, de protrusión y de retracción respectivamente. ¿Qué ligamentos o qué superficies articulares voy a contar? A nivel del hueso temporal, con el cóndilo del temporal, con el tubérculo articular y con la cavidad glenoidea de la fosa mandibular. Y a nivel de la mandíbula, con el cóndilo de la mandíbula respectivamente. Y a su vez también voy a ubicar, ¿no?, una cápsula articular, ¿no?, que va a formar parte de esta articulación. A su vez los ligamentos intrínsecos, entre ellos tenemos el ligamento temporomandibular y el lateral y el ligamento temporomandibular medial respectivamente. Luego tenemos ligamentos extrínsecos, entre ellos tenemos el ligamento estilomandibular, que viene de la apófisis estiloides hacia la rama de la mandíbula. Tenemos el ligamento esfenomandibular, que está en relación directa con la esfenoides y la mandíbula. Y el ligamento, para algunos autores, el ligamento pterigomandibular, de la apófisis pterigoides hacia la región mandibular respectivamente. Puntos craniométricos. Los puntos craniométricos son importantes y los vamos a ubicar en la cabeza ósea. Puntos craniométricos a nivel de la línea media. Tenemos pues la glabela, ¿no? Tenemos el nacium, que es el punto de articulación entre el frontal y los huesos nasales. Tenemos el espino nasal superior, ¿no?, que está en relación con el borde inferior de los huesos propios de la nariz. El punto craniométrico alveolo dentario superior, respectivamente, lo que vendría a ser el alveolo dentario inferior, ¿no?, y lo que vendría a ser el mentoniano. Entonces acá vamos a observar la glabela, el nacium, el espino nasal superior, el espino nasal inferior, el punto craniométrico alveolo dentario superior, alveolo dentario inferior y el mentoniano. Luego, en la línea media también, pero en la base del cráneo, en una cara inferior, ubico yo lo que es el basium, el opistheum y el ilium, que es la parte de la protuberancia occipital externa, respectivamente. Los puntos craniométricos en la línea media vendría a ser pues la región brecmática, el vértex, que es la parte más elevada, y lo que vendría a ser pues brecma, ¿no?, brecma, vértex y lambdoidea respectivamente, ¿no? Acá veo el punto craniométrico lambdoideo que coincide entre la articulación de la sutura sagital con la sutura lambdoidea. Puntos craniométricos laterales tenemos el estefanión, ¿no?, que es la parte más ensanchada del borde superior del frontal, el terium, que prácticamente es la unión o el punto de intersección entre las alas mayores, el frontal, el parietal y el temporal, el dacrium, que está en relación con lo que vendría a ser el conducto lagrimal, la región malar, que está en relación con la región cigomática, el gonium, que está a nivel del ángulo externo e inferior de la mandíbula, el mastoideo, que está en relación directa retroauricularmente, y el asterium, que es un punto craniométrico que se da entre el hueso parietal, temporal y occipital respectivamente.
Para terminar, tan solo referir las fontanelas. Recuerden que cuando nosotros nacemos, todavía la estructura ósea de nuestra cabeza y de todo nuestro organismo no está netamente osificada y tenemos fontanelas. Una fontanela anterior o denominada pregmática y una fontanela posterior o denominada lambdoidea. También ubicamos fontanelas laterales, entre ellas tenemos la fontanela atérica y la estérica, que está en relación directa con las estructuras señaladas. Bueno chicos, eso es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.